Hola, Catherine Daniela ¿Cómo está? Contreras. Bien, pero ¿quieres que te sepa la verdad? ¿Qué Harto pasó? trabajo, porque tengo evaluaciones, entonces tengo que estar haciendo preguntas, que las preguntas no sean las mismas del año pasado, tengo que reinventar y eso me demora mucho, entonces me acuesto tarde, a veces en la noche y levantarme temprano. Pero bueno, así es la vida del profesor, pues siempre uno no trabaja solo en la aula, sino que en la casa también. Así es la vida, ¿no es cierto? Chuta, pero Estudiante. ¿Ah? sí, Y, y yo no puedo darle la cara nada más y nunca lo he hecho. Darme la cara y ponerme una camiseta. Yo sé que muchos lo hacen mis colegas, lo digo despacito. Porque cuando se paran, aparece el pijama debajo o pantalones en reuniones de repente. Bien, no, yo me afeito todos los días, aunque esté de vacaciones. Aunque esté de vacaciones, lamentablemente. Es un hábito que no duró. Una vez me dejé barca, pero anduve en las montañas y en Chiloé continental pescando, po, como 15 días. Y ahí me creció una barba. Eh, pero la barba envejece, aumenta en edad. Yo era joven, sí, po. Bueno, empecemos, por cierto, Catherine. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Esmalte, ¿ya? Ya entramos en tierra derecha. Antes de empezar, Catherine, nosotros hicimos un práctico eh, de mucosa oral, ¿cierto? sí, Eso es lo práctico. vimos las glándulas. Glándulas también salivales, Sí, no brome. ¿En serio? Porque si no sí, hemos visto glándulas salivales mayores y menores, tendríamos que ser práctico mañana, pues. O no hacemos práctico. Yo no alcancé a revisar, te lo confieso sinceramente, cuál fue el último práctico, pero yo lo tengo acá. Cuando hagamos un break, yo lo puedo revisar. ya, profe. Ok, entonces vamos a ver el esmalte, ¿no es cierto? Este órgano tan fundamental para nuestra presentación personal, porque una buena sonrisa, ¿no es cierto?, se abre las puertas. Pero tenemos que decir qué es lo que es el odontón. Entonces, el odontón es la unidad morfofuncional del sistema dentario, ¿no es cierto? Y corresponde al diente y los tejidos que le rodean, o periodonto. Hay enfermedades, ¿no es cierto?, que la periodontitis, infecciones en encías, que son muy complicadas porque hacia adentro no se ve todo lo que hay. De tal manera que si nosotros analizamos el odontón, ¿no es cierto?, está constituido por el diente y el periodonto. El diente tiene una zona externa y una zona interna. Y el periodonto tiene entonces un periodonto de inserción y un periodonto de protección. La zona externa del diente corresponde entonces al esmalte que va a formar la corona y el cemento que está formando la raíz. Y la parte interna entonces es la pulpa y la dentina, ¿cierto? El complejo pulpo-dentinario en el fondo. Y en el periodonto de inserción tenemos entonces el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Y el de protección va a formar la encía, distintas zonas de la encía. Ok, entonces empecemos a hablar del esmalte. Este esmalte, ¿no es cierto? Estos dos dientes de esta señorita que está ahí. El esmalte, entonces, ¿no es cierto? Es lo que uno ve en la sonrisa cuando uno muestra. Ya dicen que una linda sonrisa entonces abre las puertas, sobre todo cuando los muchachos andan buscando eh, el trabajo. Entonces, este odontón, ¿no es cierto? El diente es parte del odontón que estudia por la raíz y la corona. Si nosotros analizamos entonces la corona clínica, ¿no es cierto? Eso está constituido, pero en primer lugar la corona anatómica es la que está ahí entonces desde la unión, ¿no es cierto?, del cuello, del cemento con el esmalte, y la corona clínica entonces la porción que sobresale de la encía, lo que se observa, eso que está ahí, ¿ya? Esa es la corona clínica. Luego tengo el cuello del diente, la zona unión de la corona y la raíz, y luego tengo la raíz, que es la parte que se aloja entonces en la caída del hueso maxilar, hueso alveolar o el alvéolo, que es eso que está ahí. Pero indudablemente, ¿cierto? Al parte del diente, este es el esmalte, voy a colocar mi puntero láser, este es el esmalte, esta es la dentina, ¿cierto?
Esta es la conexión ameloidentinario, ¿ya? O límite ameloidentinario. Esta es la encía, que es el último del periodonto que vamos a ver. Aquí hay un epitelio de unión, ¿no es cierto? Y todo esto es encías, ¿no es cierto? Encía gingival o alveolar. Alveolar, lo que está sobre el alveol, y vestibular, dependiendo si hacia la cavidad externa. Es el hueso alveolar, y aquí se encuentra el ligamento periodontal, fibras horizontales, ¿cierto? Aquí fibras paralelas, que se radiales. Y ese es el cemento. Y aquí vamos a ver que existe un cemento fibrilar celular y un cemento fibrilar celular. Ok. Pues me puso que tengo los límites, los minutos de, ¿cómo se llama? Delimitado. Ok, entonces. De tal manera que si analizamos el esmalte, ¿no es cierto? Cubre la corona anatómica de la pieza dentaria, es el tejido más duro en nuestro organismo, pero a su vez está más frágil. Se puede, ¿no es cierto?, con bruxismo ir rompiendo. Todo esto que nosotros masticamos en la noche, como alto, no lo controlamos, ¿no es cierto? Y parece que es una placa entonces de relajación. Soporta la fuerza masticatoria sin desgaste significativo, eso sí. Pues. Ahora yo tengo bruxismo y gasto los dientes en la noche. Usaba placa de relajación, pero me ahogaba, me generaba asfixia, no podía respirar. Y su fragilidad entonces se atenúa por la composición estructural de los elementos y el soporte adyacente de la dentina. Ahora, es un derivado, este esmalte es un derivado epitelial calcificado que una vez que está formado es incapaz de regenerarse porque carece de células. Cuando se llegue el momento, ¿no es cierto?, de la investigación que puedan generarse células que ameloblastos que puedan formar nuevamente esmalte, wow, un gran problema contra los dentistas, ¿no es cierto?, atención primaria. Por lo menos ahora están tratando de generar hueso para los implantes. Esa es la línea de investigación. Ahora bien, su espesor varía desde 2 a 2,5 milímetros, desde la cúspide de los molares al borde incisal del incisivo, que es entonces hasta 0 en la región del cuello. Ese es el borde entonces incisal, y esa entonces la zona más gruesa, ¿no es cierto?, de esos molares con más desarrollo, y ahí, ¿no es cierto?, la unión entonces de esmalte en la región del cuello, ¿no es cierto?, con el cemento ahí, no es la unión, sino que donde termina el esmalte, termina en 0. Ahora, la corona dentaria normalmente, ¿no es cierto?, la mayoría es amarillenta. ¿Ya? Y esto se ve que el tono amarillento se lo da la dentina subyacente. Por eso los dientes, ¿no es cierto?, son un poco amarillentos, como vamos a ver a continuación. Se fija esa dentadura, tiene un tono amarillento y ese es el reflejo entonces, ¿no es cierto?, de la dentina. La pérdida del esmalte entonces, del esmalte dental, se produce a veces, ¿no es cierto?, por mal cepillado de las personas, ¿cierto? Es que lo hacen en sentido horizontal. Y ahí se está perdiendo parte del esmalte, que es la parte fundamental, ¿te fijas? Y tiene bastante desgaste. Entonces, un buen cepillado, por eso los dentistas se encargan, ¿no es cierto?, de arriba abajo, ¿no es cierto?, así en ese sentido. Y si lo estoy empujando esta región de la encía, va a ir limpiando esta región. Pero si lo hacen en ese sentido, se produce pérdida del esmalte. Y ahora, a las personas que indudablemente les gusta comer, ¿no es cierto?, mucho limón, todos estos cítricos, descalcifica, desmineraliza el esmalte también. Ok, ahora, el esmalte tiene una composición química y una composición de estructura. La composición química está formada por 96% de la parte inorgánica. Ya esta parte inorgánica, ¿cierto?, tiene hidroxiapatítica, fundamentalmente es lo que le da el fosfato de calcio. Tenemos carbonato, citrato, flúor, hierro, ¿no es cierto?, magnesio, manganeso, plomo, selenio, fíjese, panadio, estroncio. Y una parte orgánica está 2%, está constituida por glucolípidos, proteínas como amelogeninas, elamenina, ¿ya? Enamelina, ameloblastinas o amelinas, tuctelinas,
parva albuminalas, que dejan un poro, ¿no es cierto?, de 0,7 a 2,5 nanómetros. Por ahí entonces se puede ingresar agua. Ya vamos a ver el otro por ciento de la composición. Posee aminoácidos de las sustancias orgánicas, como por ejemplo aminoácidos como glicina, serina, ácido aspartico, ácido glutámico y leucina. Pero también posee glicoproteínas y glicosaminoglicano, como hace con britin 4 y 6 sulfato. Entonces tenemos, fíjense, 98%, por lo tanto el 2% restante está constituido por agua. Esa es la composición química del esmalte. La estructura del esmalte ahora entonces está formada por una unidad en forma de varilla que se llama los primas del esmalte, que vamos a ver a las siguientes diapositivas. De tal manera que la parte orgánica del esmalte, ¿no es cierto?, en el esmalte, ¿no es cierto?, maduro, posee gran cantidad de aminoácidos como glicina, serina, ácido aspartico, ácido glutámico y leucinas. En el esmalte inmaduro es rico en aminoácidos de prolina. El porcentaje de proteína de un esmalte inmaduro disminuye de un 20% a menos de 1% en el esmalte maduro. Fíjense, el porcentaje es bastante alto de pérdida. Las proteínas, la melogenina es una molécula hidrofóbica, fosforilada y glicosilada rica en prolina, glutamato, histidina y leucinas, así que se encuentra en un 90% al comenzar la melogénesis, después disminuye en un esmalte maduro. Las amelaninas, moléculas hidrofílicas, glicosiladas, rica en serina, aspartico y glicina, y se ubica en la parte periférica de los cristales de hidroxiapatita. Las ameloblastinas se ubican en la periferia del esmalte. Las tuftelinas entonces se localizan en la zona de unión ameloentinario, es la conexión. Al inicio entonces la formación del esmalte. Y la parvalbúmina ubicada entonces en los polos distales del proceso de Tomes del ameloblasto, el secretor, el que produce el esmalte, secretor asociado entonces al transporte de calcio y del medio entonces intracelular al extracelular. Y el porcentaje de glicosaminoglicano, ¿no es cierto?, es muy bajo, es bajo. Pero se han encontrado, ¿no es cierto?, el ácido con ritin 4 y 6 sulfato localizado en las regiones de la vaina, los primas, lo que rodea esta estructura que forman la parte estructural del esmalte, la vaina y los primas. Entonces ahí se han encontrado entonces el ácido con ritin 4 y 6 sulfato, que es un glicosaminoglicano. Y también los espacios que quedan entre los cristales de hidroxiapatita. Ahora, el porcentaje de agua es bajo, ¿ya? El 2%, no es nada importante, pero en la fragilidad del diente, ¿no es cierto? A menor porcentaje aquoso, mayor es la fragilidad. Por eso los dientes desvitalizados son muy frágiles. O sea, aquellos que se le han hecho, ¿no es cierto?, la endodoncia. Ahora bien, por lo tanto, las piezas entonces sin vitalidad, a lo que estaba diciendo, presentan fracturas más fácilmente que lo que sucede en pulpa vital. Entonces la endodoncia, lamentablemente, ¿no es cierto?, voy a colocar una corona, genera entonces una pérdida de la fragilidad y se hace más factible que se fracture entonces esta región del esmalte. La parte inorgánica del esmalte, ¿no es cierto?, su estructura está constituida por los prismas, ¿ya? La parte, entonces, unidad estructural, ¿cuáles son los prismas? Y ahí tengo una pieza, ¿no es cierto?, el esmalte, ahí están los prismas, esto que está acá, vamos a colocar opción de puntero, esto que están acá, ¿no es cierto?, son los prismas del esmalte que vamos a ir que van rotando, ¿ya? Para llegar entonces a la cúspide, ¿no es cierto?, para que en esta zona esos prismas estén en sentido perpendicular, ¿no es cierto?, al eje o paralelo al eje mayor de la pieza dentaria. Ahora bien, estos son los prismas, ¿se fijan? Estos son los prismas. Tienen la forma de una paleta de ping-pong, ¿ya? No puedo decir de tenis porque el mango es corto. Tiene una cabeza y una cola, eso que está ahí. Ahora,
Indudablemente, esta es una apariencia de varilla que se extiende entonces del límite melodentinario de esta zona, ¿no es cierto?, hasta la superficie externa, de aquí se inicia, ahí hacia arriba. Ahora bien, ese es nuestro prisma, ¿no es cierto? Su diámetro va aumentando hacia la superficie, de 4 empieza, ¿no es cierto?, hasta 6 micras, su diámetro. Son más largas que el grosor del esmalte, y porque presentan curvaturas, se fijan, no es rectilíneo los prismas. Y entre cruzamientos, especialmente los tercios internos en esta región, ahí se produce la zona de cruzación, ¿no es cierto?, de los prismas, ahí se entrecruzan, ¿no es cierto?, en los tercios entonces internos. Y esta es la zona que se denomina de cruzación de los prismas. ¿Y qué función tiene? La máxima resistencia a la fuerza masticatoria. Por lo tanto, la acusación entonces es la mayor, la mayor de las resistencias, es la mayor, digamos, resistencia a la fuerza masticatoria o el paso masticatorio. Estos prismas tienen la forma entonces una paleta de ping-pong, como señalado, en su parte más ancha tiene 6 micras de diámetro, la parte más delgada tiene 4 micras de diámetro. Entonces ahí tiene 6 micras de diámetro en la parte más ancha y en la parte más angosta tiene 4 micras. Y esa es entonces nuestro prisma, que tiene la forma de una paleta de ping-pong. Entonces, de tal manera que los prismas poseen una cabeza y una cola. Esa es la cabeza y esa es la cola. Es el mango en el fondo de la paleta de ping-pong. Ahora, la zona de acusación de los prismas es esa. ¿Se fija? Ahí tengo los 2 tercios internos, entonces, cómo los prismas están generando unos para acá y otros para allá, para acá. Perdí mi opción de puntero, esto. Y esas son las zonas entonces que ofrece mayor resistencia a la fuerza masticatoria, pues se están entrecruzando, ¿cierto?, estos manojos de prisma. De tal manera que esa zona se denomina la zona de acusación de los prismas. Ahora, los cristales, ¿no es cierto?, que van que están constituidos por la hidroxiapatita, tienen la forma hexagonales, ya, de 6 lados. Y son grandes, extremadamente grandes, de tal manera que la orientación de los cristales en el prisma tiene una orientación, en la cabeza los prismas están en el sentido longitudinal, ¿ya? O sea, en ese sentido, a lo largo, pero en la cola del prisma así estaría, pero la cola está en el sentido transversal, se ubica en ese sentido, ¿ya? Y abajo tengo un prisma, ¿se fija? Son formas hexagonales, ¿no es cierto? Son cristales que tienen de 50 hasta 1000 micras de longitud, son estructuras grandes, ¿ya? Esas. Y son cristales los más grandes que están en el esmalte. Y aquí tengo una microscopía, ¿no es cierto? Una foto de los prismas. Pero estos son cristales de hidroxiapatita, ¿ya? O una estructura calcificada, porque no solo, ¿no es cierto?, encontramos hidroxiapatita ahí, sino que fosfato, carbonato, o sea, carbonato, ¿no es cierto?, silicato. Y estos son los prismas, entonces, que van variando de tamaño y que tienen distintas orientaciones, por supuesto. Entonces, estos cristales son los más grandes en el esmalte. Y las orientaciones que van adquiriendo dependen, ¿cierto? Si nosotros tenemos un corte transversal de un esmalte, ¿no es cierto?, podemos ver distintas secciones, por ejemplo, de esto. Por ejemplo, en B, esta zona que está acá, ¿se fija? Esta que acá. ¿Cómo están dispuestos aquí los prismas? En sentido longitudinal, ¿se fija? Hacia lo largo. Si nosotros lo vemos acá, entonces, ¿cuáles serían nuestra orientación? Estos que están acá. Pero en C, en el corte de C, estamos viendo en cierta parte de la cabeza y la cola. Por lo tanto, tiene una orientación media oblicua, ¿se fija? Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Indudablemente que la cola está en el sentido transversal, ¿ya? Y en D, fíjese, ¿no es cierto?, está totalmente. En la parte de la cabeza se han cortado en sentido, entonces, como van a lo largo, ¿no es cierto?, están en sentido cortados transversalmente. Y en la cola, ¿no es cierto?, deberían ser un poquitito más largo acá, porque está en sentido transversal. Ahora, estos sufren distintas orientaciones de estos cristales en los prismas. Fíjense, aquí tengo la cabeza y aquí tengo la cola. Aquí los prismas van en el sentido, ¿no es cierto?, transversal, así, en ese
dispuesto. Y ahora en la cabeza, ¿no es cierto? Al corte transversal, como van a lo largo, se corta entonces como cortar un paquete de tallarines, ¿no es cierto? O ver los tallarines frontalmente. Esos puntitos son entonces cada uno de los primas que están dispuestos en sentido paralelo a la longitud, entonces, en la cabeza del el prisma. Ahora, y aquí podemos ver una imagen, ¿no es cierto?, que parece escamas de pescado. Esa es la cabeza del prisma, y fíjense que la cola se está dispuesta entre dos cabezas de un prisma. Y esa es la orientación que tiene entonces en el malte estas estructuras que son verdaderas varillas. Y esa es entonces la cabeza del prisma. Se fijan, esa es la cola del prisma, esta es la cabeza del prisma y esta es la cola. ¿Cuánto tiene longitud? Tiene 9 micras de longitud. Y en la parte más ancha hemos visto que tiene 6 micras de diámetro. Ahora, la región, ¿no es cierto?, de los primas indudablemente ha sido influenciada por el ameloblasto, ¿ya? El ameloblasto. Me, perdón, muchacha. Es que viene llegando mi otro nieto, de otras funciones que tenía. Entonces, la influencia de la forma está dada por los ameloblastos. Entonces, cada ameloblasto está rodeado por un perfil hexagonal. Se fija, un lado, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso es lo que le da entonces esta forma tan particular. Se fija, en la cola, ¿no es cierto?, tiene dos primas al lado, y está dado entonces esta cola, ¿no es cierto?, por la forma hexagonal que le ha dado el ameloblasto. Ok. Ahí, se me fue el puntero láser. Ahí estamos. Y aquí tengo un corte, ¿no es cierto?, en sentido sagital, donde se ha hecho por desgaste, y estas son las hileras de los prismas, que corren en sentido horizontal a lo largo del corte, entonces. Esos son los prismas. Ahora, fíjense que aquí tengo dos puntos de referencia de los prismas cortados transversalmente. Así, este es el aspecto, ¿no es cierto?, el corte transversal, ¿no es cierto? Y en B, entonces, se puede ver la estructura del esmalte y puede enfatizarte entonces mediante un grabado. ¿Qué es un grabado? Una desmineralización parcial. Y eso es lo que se hace normalmente cuando se hace una obturación. Se desorganizan, ¿no es cierto?, los cristales, un grado, ¿no es cierto? Y vamos a ver al final cómo son, si son muy prolongados, qué es lo que hacen. Pero es la disminución parcial de los primas. En cambio en C, ¿no es cierto?, es un corte por desgaste. ¿Se fija? Ahí está la cabeza. Fíjese, una cabeza y esta la cola. Y aquí tengo una curiosidad. Fíjese, este prima tiene dos colas. ¿Se fija? Pero siempre la cola está entre dos cabezas de prima adyacentes. Como esta, por ejemplo. Como esta que está acá. ¿Se fija? Ok. Y la cabeza, por supuesto, está entre las colas de los primas adyacentes. Ahora, si nosotros, la orientación de estos prismas va variando, ¿cierto? En corte a 0 grados horizontal, se ve así como un verdadero rectángulo, y a los 10 grados, ¿no es cierto?, tiene una mayor, digamos, se observa mejor la cabeza más grande y la cola poco, ¿no es cierto? Y a medida que va girando, entonces va dándole la forma que tiene estos prismas, que tienen la forma de una paleta de ping-pong. Al corte transversal totalmente, ¿no es cierto?, se ve muy bien la cabeza y la cola del prisma. Entonces, va variando, entonces, depende cómo nosotros tengamos que hacerle el desgaste al diente, que se hace con lijas. De tal manera, corte a través de un prisma tiene diferentes ángulos, ¿ya? Pero en corte, digamos, transversal a 90 grados, se ve, ¿no es cierto?,
cómo son los prismas, verdaderamente como una paleta de ping-pong. Ahora, las vainas del prisma es eso que está acá. Esta es la cabeza y esta es la cola del prisma. Pero esta es la vaina del prisma, eso que está ahí. Tiene una vaina. Y la vaina del prisma, ¿no es cierto? Es una sola angosta que tiene 50 a 100 nanómetros de diámetro. ¿Y cómo está constituida? Es una matriz orgánica, posee mayor contenido de proteínas, ¿ya? Y se ubica entonces cristal en forma desorganizada, ¿ya? Y la zona es la zona de menor contenido de minerales del esmalte, menos mineralizada. ¿Cómo está la orientación de los prismas en el esmalte? Fíjense que si nosotros hacemos, aquí tengo el esmalte, fíjense, ¿no es cierto? Si empezamos en este límite, ¿no es cierto? Con nuestro cemento, aquí tengo, ¿no es cierto? Si empezamos entonces, aquí tengo una orientación prácticamente, ¿no es cierto? En sentido horizontal. Entonces, se está mostrando entonces cómo las varillas del esmalte se disponen circunferencialmente a lo largo del eje de 100. Aquí tengo, fíjese, un ángulo de 0. Pero en la siguiente varilla tengo entonces una variación, ¿no es cierto?, de 2 grados, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, 4 grados, va aumentando en 2. Se fija 2, después en 6, hasta 8, hasta 10, hasta 6 varillas. Y a partir de las 6 varillas posteriores, ¿no es cierto?, empieza a reducirse. 8, 6, 4, 2, 0. ¿Se fija? Entonces, pero fíjese que esta orientación que tiene, las siguientes 16 varillas más, empiezo de 0, pero ángulo más 2, más 4, más 6, más 8, más 10. Pero fíjese ¿por qué es importante esta orientación de los primas? Porque hay un momento que vamos a llegar a la cúspide, ¿no es cierto?, donde los primas van a estar en eje, digamos, paralelo al eje mayor. Por lo tanto, ahí va a ser la zona donde tiene mayor resistencia a la fuerza mastigatoria. Ese es el sentido de ir orientándose. Ahora, indudablemente, ¿no es cierto?, cada hilera se inclina ligeramente a medida que la hilera se aproxima en el extremo de la cúspide. La primera se dirige entonces, se dirigen los superficies en ángulo de 90 grados más 2, entonces hasta que llega al máximo de 6 hileras, ¿no es cierto?, a lo largo entonces en la dirección, y luego vuelve hacia atrás, y luego aumenta, y después vuelve hacia atrás. Y con eso se logra entonces que la última hilera, ¿no es cierto?, estén en sentido paralelo al eje mayor del esmalte, la zona cúspide, de la cúspide. Ahora, sufren orientaciones los primas en el esmalte, en su trayectoria. Fíjense, empezamos a 90 grados acá, ¿ya? Acuérdense, son 6, ¿no es cierto?, prismas acá. Y este ilustra entonces el transcurso ondulante que es de estas varillas o los prismas. ¿Qué ondulaciones sufre? Se dobla de izquierda, ¿no es cierto? Fíjense, no son rectilíneas. De izquierda a la derecha, ¿no es cierto? Y entonces en el plano transversal, y de arriba, ¿no es cierto?, hacia abajo en el plano vertical. ¿Se fija? Arriba hacia abajo. ¿Se fija? Arriba hacia abajo y vuelven acá. De izquierda a derecha. Sufre una pequeña curvatura. Esa es la orientación que van teniendo entonces las varillas, ¿no es cierto?, de los prismas. Ahora, si nosotros analizamos la morfología del esmalte, vamos a encontrar entonces que en todo su espesor del esmalte vamos a encontrar las estrías de Rexio, las estriaciones transversales, en la zona externa vamos a encontrar la línea de imbricaciones, los periquimatíes, la laminilla del esmalte y el esmalte aprismático. Ahora, en los tercios internos vamos a encontrar la banda Antenreger, y en la zona interna vamos a encontrar los penachos del esmalte y los usos mantinarios. Esa es toda la morfología que vamos a encontrar en un esmalte. Empecemos entonces analizando cada una de ellas. La estría de Rexus. Las estrías de Rexus son esa es una estría de Rexus, la línea más marcada es la línea neonatal que está al lado, ¿no es cierto? ¿Qué son?
Son líneas incrementales. ¿Qué son incrementales? O sea, cómo se van formando los primos durante el desarrollo, ¿ya? Entonces son líneas incrementales del esmalte que se encuentran aproximadamente cada 25 micras. O sea que crecen, ¿no es cierto? Tiene un crecimiento de 5 o 6 días, después se estabilizan, ¿ya? 5 o 6 días y vamos a ver cómo se van desarrollando. La estría de Recio refleja entonces una variación de grado de mineralización que se produce durante la posición sucesiva de las capas del esmalte. Por lo tanto, los primas quedan entonces entrecruzados con estas líneas. Y esa es la línea neonatal. ¿Y qué son las líneas neonatales? Son estrías de reacción más marcadas. Y son bandas, entonces, hipomineralizadas. Esa es la variación, ¿no es cierto? Nosotros si la vemos entonces las líneas neonatales y las estrías de Rexius, aquí está la estría de Rexius, ¿no es cierto? Son más delgadas. Esa, por ejemplo, esta que está ahí. En cambio, estas líneas más marcadas son las líneas neonatales. Esa, por ejemplo. Es una línea entonces neonatal y la que está al lado, estría de Rex. Son las más finas, estría de Rex. Marcada, líneas neonatales. Estas estrías de Rex, ¿no es cierto? Son estas que están acá. ¿Se fijan? Estas son estrías de Rex. ¿Ya? Esta vista de acá, ¿no es cierto? En corte transversal se ven así. Estas son las estrías de Rex. Estas son las estrías de Rex. ¿Ya? Y entonces, cuando termina esta estría de Rex, son las líneas de imbricación, ¿no es cierto? Y este rodete que hace ahí el periquimatía. Ok, seguimos viendo las estrías de Recio. Son estas que están acá. Ok, o esas más marcadas que están ahí en una ampliación. Vista entonces en un corte histológico por desgaste, no histológico, ¿no? ¿No es cierto? Esas más marcadas son las líneas en sentido ahora, en sentido sagital del diente, por desgaste. Esa línea más marcada, ¿no es cierto? Es la línea neonatal. Y esas más finas son las estrías de Recio. Son zonas hipomineralizadas. Vistas ahora entonces en una microscopía electrónica, esas son las estrías de Recio. ¿Se fija? Entonces, ¿qué son? Líneas incrementales. Creció de 5 a 6 días todo este segmento. ¿Se fija? Generó esto, un descanso. Son zonas hipomineralizadas. Viene un periodo, ¿no es cierto? 5 o 6 días más y se produce entonces esa formación. Entonces, de tal manera, ¿no es cierto?, que estas estrías de Recio, perdón, ¿no es cierto?, se van produciendo entonces cada de 5 o 6 días. Las estriaciones transversales ahora. ¿Qué son las estriaciones transversales? Las estriaciones transversales suceden a lo largo de la prima una serie de segmentos, fíjese, así en sentido transversal. Separada, ¿no es cierto?, esta línea oscura, queda entonces este aspecto estriado. Esas son las estriaciones transversales. ¿Y qué son las estriaciones transversales? Fíjate, esta aquí tengo una línea estrías de Recio, y estas son las líneas transversales. ¿Se fijan? Entonces, estas son entonces, va a estar representando los intervalos regulares de 4 micras a 1, ¿no es cierto?, que va creciendo diariamente. De tal manera que son variaciones diarias de crecimiento del esmalte y crece entonces aproximadamente 4 micras, ¿ya? Cada día va creciendo entonces 4 micras. ¿Ok? Entonces, estas son líneas incrementales, ¿cierto?, de la variación del crecimiento. Por lo tanto, hasta ahí creció, otro crecimiento, etc. Y entonces son líneas más marcadas responsables de la formación de las estrías también de Recio, porque está, ¿no es cierto?, hay un periodo, cada 25 micras tiene esto, de distancia, aproximadamente, ¿no es cierto?, son 4, 6 por 4, 24, aproximadamente 25 micras, ¿no es cierto?, que crecen. ¿Por qué digo 6? Porque crecen cada 6 días, 5 o 6 días. ¿Cuánto crecen? 4 micras. 6 por 4 son 24. Por eso, redondea 25 micras en la distancia. Va dependiendo de la actividad entonces, del ameloblasto. Y eso entonces, esto corresponde entonces a las formaciones de esas estriaciones transversales. Esas son las estrías de Rexius. Y esas son las estriaciones transversales.
Ahora bien, ¿cómo uno, a qué se deben estas estriaciones transversales? Indudablemente, ¿no es cierto?, la posible explicación del efecto de estrias transversales corresponde entonces a la formación de estas regiones intervarillas o interprismas, ¿no es cierto?, que durante la formación, ¿no es cierto?, se van formando cada 4 días. Por ejemplo, hubo un crecimiento, ¿no es cierto?, de aquí a acá, 4 micras. Esto, digamos, iría reflejando cómo va creciendo, ¿no es cierto?, cada día. Y estaría entonces, estas regiones intervarillas, entonces no estaría dando esta forma de estrías transversales. Desde la cola, ¿no es cierto?, hasta la otra cola del prisma adyacente. Las líneas de imbricaciones es el punto, eso que está ahí, ¿no es cierto? Esas líneas son pequeños surcos que se observan en la pieza recién erupcionada, especialmente en la zona cervical de los incisivos, ¿ya? Y corresponde al lugar donde la estría derecha alcanza la superficie coronaria. Ahí está. Esas son las líneas de imbricaciones. Las líneas de imbricaciones se notan muy bien aquí con, con la flecha, ¿no es cierto? Ahí es donde alcanza entonces el max la superficie de esta estría de Rexio. Ahora, entonces, la relación entre las estrías de Rexio y la línea de imbricación, la flecha, y los periquimatíes, esos son los periquimatíes, ese rodete que está superficial, ¿ya? Que está entre las líneas de imbricación. Los periquimatíes, esos son esos rodetes que están ahí, son zonas convexas a modo de rodete que se extiende en forma transversal al eje mayor. Esto, ¿no es cierto?, en algunas personas se le nota muy bien, pero después con la fuerza masticatoria, ¿no es cierto?, van desgastando y desaparece. Y corresponde a la manifestación de la superficie amantinaria del espacio existente entre dos estrías de Rexio. Esta es la estría de Rexio, esta es la línea de imbricación, ahí donde se alcanza el máximo longitud en la parte externa, y estos son entonces los periquimatíes. Ahora, posterior a la línea de imbricación y el periquimatíes se desgasta, ¿no es cierto?, por la masticación. Claro, porque estoy moviendo, ¿no es cierto?, los labios, estoy generando un roce sobre la superficie del esmalte. Y esto, así se observan los periquimatíes en una pieza, ¿no es cierto?, de una persona joven que aún no se haya desgastado. Se fija estas ondulaciones que tiene. Y vista entonces con microscopía electrónica, esos son los periquimatíes entonces, ¿ya? Estas ondulaciones. ¿Se fija? Estas son levantamiento, hendidura, son levantamiento, hendidura, son levantamiento, hendidura, son levantamiento. La laminilla del esmalte. Estas son las más fregadas. En la superficie externa. Esta es una laminilla del esmalte. ¿Qué son las laminillas de grieta? Son grietas rectas, angostas, que se extienden desde la superficie externa del esmalte hacia la unión amelodentinario, hasta acá, llegando a veces hasta la dentina. Entonces, estas son las laminillas del esmalte. ¿Y por qué son fregadas? Porque ahí se depositan bacterias y detritus, ¿ya? Existen dos tipos de laminillas. La verdad es que existen más tipos, 3 tipos, ¿ya? Tipo A, tipo B y tipo C. Bueno, estas son las primarias, las primeras que aparecen. Las primarias, ¿no es cierto?, son aquellas que se encuentran en piezas no erupcionadas, en un diente permanente, por ejemplo. Y localizadas solamente en el esmalte, constituida por prisma hipomineralizado y matriz orgánica. Las laminillas secundarias, ¿no es cierto?, son aquellas que se producen después de la erupción dental, o sea, ¿no es cierto?, en la parte ya de un esmalte de una persona, de un niño ya que ha cambiado la dentición. Entonces, causa generalmente por un traumatismo. ¿Qué traumatismo? Calor, ¿ya? Tomar café y tomar bebida helada, por ejemplo, es un traumatismo. O una fuerza, ¿no es cierto?, muy grande, ¿no es cierto?, en la fuerza masticatoria. Esos son traumatismos. Estas piezas pueden tenderse desde la dentina, entonces, ¿no es cierto?, acá, y están rellenas de materia orgánica, ¿ya? Ahora, todos estos surcos son susceptibles de caries. Esas se pueden sellar, se sellan normalmente.
se limpian y se sellan. Tipo de laminillas. Aquí tenemos, por ejemplo, las laminillas tipo A no alcanzan el límite al amelo dentinario, ¿ya? O la conexión amelo-dentinaria. Pero sí las laminillas tipo B llegan entonces hasta la conexión amelo-dentinaria, como muestra acá, hasta acá. Pero las laminillas tipo C atraviesan este límite y llegan hasta la dentina. Entonces, va a depender entonces esta grieta, ¿no es cierto?, el traumatismo que se genere en esa pieza dentaria. Ahora, si el odontólogo, ¿no es cierto?, observa esto, se pueden sellar, se limpian y se sellan, porque son susceptibles a caries. Las laminillas, entonces, el esmalte, aquí tengo, ¿no es cierto?, la tipo A llega hasta cierto nivel, igual que esta, ¿se fijan? Línea de esmalte. Aquí tengo la estría de Rexo, línea de imbricaciones, ¿ya? Periquimatía es muy poco, ese rodete podría ser. Y entonces la unión amelo-dentinario, o límite amelo-dentinario, o la conexión amelo-dentinaria. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, una laminilla tipo A, que solamente llega entonces, o se abre, o está solamente, ¿no es cierto?, en el esmalte. En cambio, la tipo B llega entonces, llega hasta el límite amelo-dentinario o la conexión amelo-dentinaria. ¿Se fija? Y antes está mostrando entonces una línea neonatal. Son líneas más marcadas, ¿no es cierto?, que marcan los periodos de crecimiento, ¿ya? Y son zonas hipomineralizadas. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, con microscopía electrónica una laminilla. Esa que está del esmalte vista con microscopía electrónica de barrido. ¿Se fijan? Son verdaderas grietas. Y estas grietas, ¿no es cierto?, si no hay buen aseo, se van acumulando detritos y bacterias y son susceptibles, ¿no es cierto?, de caries. ¿Y por qué razón? Porque las bacterias, ¿no es cierto?, utilizan la glucosa para obtener ATP. Entonces, si usted está mascando algo dulce, ¿no es cierto?, pasando dando glucosa y le está dando alimento a las bacterias para que te puedan entonces desorganizar toda la parte inorgánica que genera las caries. El esmalte aprismático ahora, o sea, es un esmalte que sin, ¿no es cierto?, o sea, los límites del prisma no se ven bien. Entonces, zona de la superficie externa donde no se observan los límites de los prismas. Y su grosor es de aproximadamente 50 micras, el esmalte aprismático. Y se encuentra en piezas temporales como permanentes. Los niños, ¿no es cierto?, con dientes de leche, pero los dejo permanentes ya después, ¿no es cierto?, que ha cambiado esta primera dentición. Ahora, ¿qué son las bandas de Reyes? Estas bandas de son estas estructuras que se ven como rodetes, ¿se fijan? ¿Y qué son? Estos se ven con luz polarizada, ¿ya? Aparecen en zonas claras y zonas oscuras alternadas, entonces al ser observadas con luz polarizada. Estas son las bandas de antirrey, pero se ven con luz polarizada. Estas bandas entonces son más o menos perpendiculares al límite amelodentinario. Este es el límite amelodentinario, son perpendiculares. Y estas bandas, ¿no es cierto?, de antirrey corresponde al fenómeno óptico entonces producido por la zona de cruzación de los prismas, donde se entrecruzan los prismas, ¿ya? A eso se ve. De tal manera que esas son las 10 zonas que se denominan, ¿no es cierto?, esos son lanzamientos y esas son las parazonas. Las 10 zonas son la parte más angosta y las parazonas la parte más ancha de estas bandas de Reyes. Y aquí tengo un esquema, ¿se fija? Esas son entonces las bandas de Anterreyes, entonces 10 zonas, ¿no es cierto? Y esta es la parte más ancha. Entonces las bandas de Anterreyes son fenómenos ópticos producidos entonces por un cambio de orientación entre las agrupaciones de los prismas adyacentes. Estas bandas se van más claramente en cortes longitudinales, ¿no es cierto? Y viste entonces con luz reflejada y se encuentran entonces los tercios internos del esmalte. Y aquí, ¿no es cierto?, viste en un esquema, se verían así, ¿se fija? Esta zona entonces, está el límite amelodentinario o conexión amelodentinaria, ¿se fija? Aquí tendríamos entonces la banda de Enterrey
Esa sería la diazona, la parte más gruesa, porque aquí está la zona 2/3 interno, la zona de acusación de los prismas, ¿se fija? Y esta entonces sería la parazona, la parte externa más ancha, donde ya los prismas no tienen la entrecruzamiento. ¿Se fija? Ahora, eso se ve exclusivamente con luz incidente. Y esta entonces es la zona de acusación de los prismas. Eso entonces, esto generaría los diazonas, ¿ya? La parte más ancha que está acá, la zona de acusación de los prismas. Ahora, aquí tengo un esmalte nudoso, bueno, digamos, es por la orientación que genera el lameloblasto en la formación de los prismas. Y tengo otras cosas que vamos a ver a continuación, que son los usos mantinarios, ¿no es cierto? Aquí tengo la conexión. Tiene varios nombres: conexión ameloentinaria, límite ameloentinario, ¿no es cierto? El límite donde está la conectividad del esmalte con la dentina. ¿Y qué son la parte interna ahora del esmalte? Los penachos del esmalte. Fíjense, eso con flecha verde, es roja, nos muestra, ¿no es cierto?, una estructura arboriforme. Ahora, entonces son estructuras de aspecto arboriforme y corresponde al límite, entonces comienza en el límite meloventinario, ¿no es cierto?, hasta 1/3 de espesor, 2/3 de espesor, ¿verdad? ¿Y qué son? Corresponden los prismas hipomineralizados y su margen se da entre cruzamientos de los prismas, vale decir, la zona de cruzación, ¿ya? Pero están en esa zona, son hipomineralizados. Ahora, y estos penachos, ¿no es cierto?, son con mayor aumento de esos que están ahí. ¿Se fija? Tienen una estructura arboriforme. Y se inician de aquí el límite o la conexión ameloventinario hacia arriba, ¿no es cierto? 1/3 hasta 2/3 puede ser. Son zonas hipomineralizadas entonces. Y se encuentran entonces en la zona de acusación. Esos son los penachos del esmalte y esa es entonces la conexión amelodentinaria. Los usos amantinarios. ¿Qué son los usos? Esos que están mostrados con flecha. Los usos adamantinarios son pequeñas estructuras que comienzan en el límite amelodentinario hasta poco menos de 1/3 de espesor del mar, tendiéndose en forma recta, ¿ya? Y aquí corresponde. Se encuentra entonces en la zona cuspidia o la cúspide, donde aparecen como prominencias cortas con extremos engrosados, ¿ya? Entonces, están constituidos por túbulos dentinarios que sobrepasan el límite amelodentinario. Son estos túbulos que están acá, desde la dentina, los túbulos dentinarios que sobrepasan este límite y se introducen en el mar. Y eso forma entonces los usos adamantinarios. Entonces, en esta zona, por supuesto, no se observan prolongaciones ontolásticas en el interior de los usos adamantinarios, porque las prolongaciones llegan hasta por acá, no. Vamos a verla en dentina. De tal manera que aquí tengo un corte, ¿no es cierto?, por desgaste, ¿ya? Esa es la zona de acusación del esmalte, ¿ya? O la zona de acusación de los primas. ¿Qué más tengo ahí? Los usos amantinarios, ¿se fija? Estas, que son no es otra cosa que la prolongación de estos túbulos dentinarios hacia el esmalte. ¿Y qué más tengo? Bueno, tengo la parte, ¿no es cierto?, el límite o con la conexión amelodentinaria, esta dentina, ¿no es cierto? Y este dentina y este esmalte. Y abajo tengo los túbulos dentinarios del esmalte, de la dentina. Si nosotros lo vemos, el límite amelodentinario no es recto, ¿se fija? Y dentado. Y eso le demuestra entonces tener mayor resistencia. Aquí tengo, por ejemplo, ¿no es cierto?, tengo estas regiones que muestra acá, corresponde entonces, perdón, esto corresponde a los prismas, ¿cierto? Y aquí, estos son los prismas, el esmalte, y aquí tengo entonces la dentina. Esta microscopía electrónica. ¿Ok?
Ahora, existen patrones de grabado del esmalte. Y eso es un grabado tipo 1, ¿ya? El patrón de desgaste. El patrón de desgaste tipo 1, ¿ya? Es donde se ha erosionado preferentemente el corazón del prisma, vale decir, la cabeza del prisma. Y esto, ¿no es cierto? Estos grabados se utilizan ácidos débiles, o ácido fosfórico, por ejemplo, por corto tiempo. ¿Y para qué se utiliza esto? Para desorganizar todos los cristales, ¿no es cierto?, de hidroxiapatita, y una vez que se desorganiza, se limpian, posteriormente se hace la obturación, o el tapado, ¿no es cierto?, con una resina. Es fundamentalmente para eso. Ese es un tipo entonces de grabado del esmalte. Entonces, tipo 1. Se erosiona el grabado tipo 1. Tipo 1, entonces se ha erosionado el corazón del prisma. Y ahí está, entonces, tiene una profundidad de micra de profundidad. Y se utiliza concentraciones de 30-40% de ácido fosfórico por 60 segundos. O sea, baja la concentración, ¿no es cierto? Se diluye, ¿no es cierto? O se vende eso fundamentalmente, el ácido fosfórico. Por eso las personas que consumen ácidos acéticos, ensaladas de ácido acético, ácido líquido, en la ensalada después de comer hay que lavarse los dientes para sacar entonces estos ácidos, si no se empieza a desorganizar, ¿no es cierto? Empezamos a perder carbonato y fosfato de calcio. Se empiezan a descalcificar. Descalcificar, claro, porque está perdiendo calcio. El tipo B ahora. El tipo B, entonces, el patrón de grado tipo B, tipo 2, ¿no es cierto? Es cuando el límite de los primos se ha erosionado de manera preferentemente. ¿Fija? Ahora, el corazón está intacto, pero ¿qué es lo que se ha erosionado? Es los límites de los prismas. La zona donde está la vaina de los prismas, en el fondo. Y aquí tengo, ¿cierto?, un patrón de grado tipo 3, ¿no es cierto?, con erosión indiscriminada, ¿no es cierto? Aquí el odontólogo, ¿no es cierto?, a lo mejor, ¿no es cierto?, quiso limpiar, desorganizar en la carie, esa carie, ¿no es cierto?, que limpió, la sacó, ¿no es cierto?, y probablemente, ¿no es cierto?, colocó para que la desorganización de los cristales, ¿no es cierto?, pueda adherirse mejor posteriormente digamos, la materia que utiliza, ¿no es cierto?, que son resinas epóxicas para producir la obturación. Y esta resina epóxica, ¿no es cierto?, para hacer la obturación, se venden, ¿no es cierto?, y de distintos tipos de resina, dura, semidura, ¿no es cierto?, y en las zonas que tienen mucho desgaste, ¿no es cierto?, se coloca una resina dura e incluso vienen, ¿no es cierto?, con fotocolorimetría, donde se asemeja, ¿no es cierto?, esa resina epóxica al color de los dientes. No todos los dientes son iguales de una persona a otra. Entonces, de tal manera que hoy día las obturaciones con resina epóxica ni se nota. Antiguamente se hacían con metales, ya oro, el que tenía plata, perdón, mucho dinero, o plata, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, si tenía pocos recursos, se le hacían con amalgama. Una mezcla de mercurio. Imagínense tener mercurio en la boca, que es extremadamente tóxico. Hoy día ya no se usa la amalgama. Ahora se hacen con resinas epóxicas. Y esta resina epóxica, el odontólogo tiene que cubrirse, ¿no es cierto?, los ojos, porque tiene que polimerizarla, ¿no es cierto? Son semi-líquidas, son medio viscosas, que el odontólogo, ¿no es cierto?, empieza a generar la obturación, tapar la compresión para que se introduzca por todas estas horas de digamos, el grabado,
y posteriormente, ¿no es cierto?, tiene que ser la que polinice, se endurezca. Y para que se endurezca, utiliza una pistola que genera entonces una luz ultravioleta, que es extremadamente dañina, ¿no es cierto?, porque esta de alta eh, como de onda calórica, pero que no se observa, de longitud de ondas muy cortas que dan mucho calor, ¿sí? Y con esta zona, entonces con esta pistola, polimeriza, después, ¿no es cierto?, limpia y, ¿no es cierto?, pule entonces esa obturación. Ok, entonces esa es una erosión indiscriminada. Y aquí tengo los patrones, ¿no es cierto? Estas son las tipo 1 y aquí tengo el tipo 2. ¿Fija? Entonces aquí tengo tipo 2 zonas, entonces unión entre tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, ¿no es cierto?, se mineraliza toda esta parte central, ¿no es cierto?, se desorganiza, o el tipo 2, los límites laterales del prisma. Y aquí tengo entonces todos los patrones, ¿no es cierto?, de los que se utilizan. Aquí es tipo 1, ¿se fija? Tipo 1 es el tipo 1, es el patrón de grado tipo 1. Con menor aumento, con mayor aumento, ¿se fija? Esa es la cavidad, se desorganizó el corazón del prisma, la cabeza del prisma. Y fíjense bien aquí, ¿no es cierto?, al igual que acá, esa es la parte del patrón de grado tipo 1. Ahora, fíjense cuando uno observa con luz las lesiones de un esmalte cárie, ¿no es cierto? Aquí está la localización superficial de la lesión mostrada con microradiografía, y ahí está la misma lesión vista entonces con luz polarizada, ¿no es cierto? Aquí tengo la superficie de esta carie, ¿no es cierto? Aquí está el cuerpo de la carie, aquí está la zona oscura y esa es la zona translúcida de la carie. Así se observa con luz polarizada. Ahora, las variaciones de tamaño de los cristales va variando. Incluso la orientación, bueno, la orientación va a variar también. Pero la variación de los cristales, los tamaños en un diente no erupcionado, ¿no es cierto?, son más pequeños que en un diente, ¿no es cierto?, los dientes erupcionados. Y aquí muestran, ¿no es cierto?, los tamaños de los cristales, entonces, ¿no es cierto?, que van evolucionando. Este límite ahora, el límite ameloentinario, son las 12. Hagamos un break. Ya, profe. Bueno, profe. Ya, Catherine. Nos queda poco, ¿ah? Oye, yo traje esta clase, pero debe tener que empezar a ver dentina también ahora, el complejo pulpo-dentinario, porque me queda una hora de clase todavía y traje solamente esmalte, que voy a calzar a ver solamente esmalte. Así que en este break que vamos a hacer, ya voy a parar, voy a buscar mi otra clase para continuar la clase, para que sea continuada. ¿Se dan cuenta? Ya hemos visto todo lo que es la parte, ¿no es cierto?, revestimiento oral que tenemos de la boca, distintas zonas del revestimiento, luego vimos las glándulas salivales mayores y menores, y ya estamos viendo el odontón, el esmalte, cómo está estructurado el esmalte. Luego vamos a terminar la dentina, el complejo pulpo-dentinario, y luego nos vamos al periodonto. O sea, prácticamente, ¿no es cierto?, estas clases son muy cortas, y la materia es muy corta para que puedan entonces tener todos sacarse excelente nota. ¿Ok? ¿Estamos? Yo tengo el Tenkei, pero está en inglés, no sé si les sirve, se los puedo mandar. Pues. Ok. Ya, entonces, ¿qué hemos acá? Yo voy a buscar la otra clase. Sí, porque no traje el pendrive. Voy a buscar la otra clase y para que sea y meterla en mi notebook, introducirla, ¿no es cierto?, en la, ¿cómo se llama esto?, en la pantalla, y poder abrirla entonces cuando corresponda el término del esmalte. Ok, 10 minutos más, entonces 12:10 nos encontramos. Profe, ¿Sí?
¿Y Fíjate, puede ver lo del práctico de mañana? yo creo que sí es mal tema, probablemente que sí. Ah, sí, pues, lo veo al tiro. Ya, Ah, ok. gracias, Lo pues. veo. De nada. Entonces voy a abrir aquí, voy a cerrar esto, voy a cerrar y voy a abrir, no lo tengo puesto. Wow. Laboratorio.